Medeiros, Domingo. Nada más somos tocayos, pero no parientes. Ahorita le voy a dar los permisos para que nos pueda compartir pantalla. Ella es pues una clínica excelente, pediatra. Vamos a continuar con esos temas especiales, ¿no? Y además investigadora, ¿no? De bastante renombre y de bastante alcance. Ahorita nada más permítame darle los permisos a la maestra, a la doctora Mara. Ahí está. Muy bien. Gracias. Doctor Domingo, ¿puedo escuchar y ver un ratito a Mara? De acuerdo, ¿no? Hola, estimada Mara. Qué gusto doctora, verte, Efraín. Gusto escucharte y verte, Marita. Ya te extraño mucho. Ya te extraño mucho. Profesor de farma, pues sí, yo aprendí farma contigo, ni hablar. Ya somos dos. Bueno. ¿Verdad? Pues un abrazo, Marita, extensivo a la familia. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Y como dice la canción de Yuri, pronto vendrán tiempos mejores. Yo espero que sí. Sí. Bueno, buena tarde, jóvenes. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? Ya, maestra. Perfecto. Déjenme, voy a hacer esto pequeñito. Me voy a ir como ametralladora porque estamos en época de coloquios. Les voy a hablar un poquito sobre las generalidades del uso de medicamentos en niños, con énfasis en la farmacocinética, los efectos adversos en pediatría y si nos da tiempo, voy a hablar un poco sobre algunos estudios pediátricos que hemos realizado aquí en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Primero es importante acotar a qué se refiere la edad pediátrica. Para la Biblia de los pediatras, el Nelson, la edad pediátrica va del nacimiento hasta los 21 años. Para los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos son los menores de 21 años y a partir de los 18 se les considera adultos con fines de consentimiento informado. En nuestro sistema de salud, los niños son pasados al cuidado de adultos en forma muy diversa según a qué segmento de salud pertenezcan. En las Fuerzas Armadas y en la Marina los transfieren a los 14 años. En el Seguro Social se transfieren adultos a los 16 y en el resto de los hospitales, o por ejemplo nosotros en la coordinación de institutos, se transfieren a los 18. Pero pues digamos que esas son divisiones más bien de tipo administrativo. Yo creo que lo que importa en realidad es lo fisiológico. Y en lo fisiológico, los recién nacidos son los primeros 28 días y a su vez los podemos subdividir si fueron de término, de pretérmino o prematuros, los menores de 38 semanas y los postérmino mayores de 42 semanas. También podemos hablar de lactantes menores el primer año de vida y lactantes mayores el segundo año de vida. Son preescolares de 2 a 5, escolares de 6 a 12 y adolescentes de 13 a 18. Y aquí también en la definición de adolescencia, pues varía según, por ejemplo, hay definiciones que consideran desde los 10 años. Lo que es importante resaltar es que la etapa de la niñez y de la adolescencia conlleva muchos cambios en el organismo. Entonces, en estas dos imágenes que les muestro aquí, está la velocidad de crecimiento a la izquierda, los niños en línea sólida y las niñas en línea punteada. Y quiero resaltar que hay dos picos muy grandes de crecimiento. Los primeros 2 años de vida, ¿no? ¿Cuántos centímetros por año crecen, ¿no? Y ya luego se desaceleran y vuelven a aumentar, ¿no? Y en este gráfico de la derecha, esta es una gráfica rehecha de Scammon de 1930, es viejísima, pero en esta línea del medio es el crecimiento neurológico. A los niños les crece muchísimo la cabeza a los primeros 5 años. A los 5 años ya tienen la cabeza del tamaño del adulto. Y el
crecimiento del tejido linfoide contrasta con el crecimiento del tejido genital y de esta manera tenemos una curva de crecimiento general en donde en los primeros años de vida, como lo vimos en la velocidad de crecimiento en centímetros por año, crecen muchísimo y el segundo brote es en la adolescencia. La farmacocinética implica la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los medicamentos. Y aquí es importante hablar de esta parte de la ontogenia, que es el desarrollo de un individuo a la madurez y que va a afectar todos los aspectos relacionados con la farmacocinética. Y es de particular importancia estos cambios que existen en el transporte y en el metabolismo de los medicamentos, que se adquiere por patrones específicos de genes que se superimpone a la variabilidad genética. Es decir, hay ciertos genes que se van expresando a diferentes etapas del desarrollo, ¿no? Y estas vías de biotransformación son muy importantes para mantener los ligandos pequeños que participan en el crecimiento y diferenciación de sustancias endógenas, ¿no? Sobre todo hormonas, prostaglandinas y leucotrienos, y finalmente, si nosotros proporcionamos medicamento, pues también ahí va, ¿no? Esta lámina también es vieja, pero simplifica muy bien los cambios que hay a diferentes niveles, ¿no? Hay cambios en la capacidad metabólica, en el grosor de la piel, en la adquisición de la función renal, en los sitios de distribución y en la función gastrointestinal que impactan en forma importantísima en el manejo de fármacos. Y luego tenemos el asunto de las formas de presentación de los medicamentos. Digamos que a nosotros nos gustaría que todos los niños fueran sanos y que lo único que necesiten son vacunas, pero en realidad hay niños que pueden tener enfermedades complejas e incluso hay muchos padecimientos para los cuales no tenemos formulaciones específicas para niños, entonces tenemos que dosificar las formulaciones que hay para adultos. Por ejemplo, no tenemos un solo hipotensor en forma líquida oral. Digamos que en niños, con mucha frecuencia, lo que más se utiliza son las soluciones y los jarabes, porque antes de los 6 años es casi imposible que un niño se trague una tableta entera, a menos que sean niños con enfermedades crónicas y que desde chiquitos estén acostumbrados a los medicamentos, pero incluso los jarabes y las suspensiones son un problema porque si no les gusta el sabor lo vomitan y es un rollo, ¿no? Lo ideal es tener las formulaciones en microgránulos, de manera que si hubiera que dosificar, cada gránulo tiene la misma cantidad del compuesto activo y entonces de esa forma se puede dar en forma precisa la dosificación. Desgraciadamente no es así, ¿no? Entonces, lo que más se utiliza vuelvo a repetir, son jarabes, soluciones y suspensiones. Es muy importante recalcar que si un medicamento tiene capa entérica, de ninguna manera se debe de manipular. O sea, no vamos a partir una grajea con capa entérica para dosificársela a un niño. Porque ha habido situaciones en las que lo hacen y eso está pues muy mal hecho porque se pierde todo el chiste de la formulación. Dentro de los factores físico-químicos que van a influir en la absorción está el peso molecular, el grado de ionización del medicamento, las características de la formulación que estamos proporcionando y las características de liberación para los preparados de liberación prolongada, que generalmente estos sí los podemos dar en adolescentes o niños que sean capaces de tragar una grajea completa. De los factores del paciente, pues están el pH gástrico y duodenal, el tiempo de vaciamiento gástrico, la función biliar, la colonización bacteriana del tubo digestivo, que este es un tema interesantísimo, cada vez se le da más importancia. Eso yo creo que da para toda una plática acerca de microbiota y fármacos, porque, por ejemplo, ahora sabemos que es diferente la microbiota de un niño que nace
por vía vaginal a un niño que nace por cesárea, de un niño que recibió antibióticos en el primer año a un niño que no recibió. Y la presencia y la gravedad de enfermedades subyacentes. Dentro de los factores que van a influir en el ritmo de vaciamiento gástrico, sabemos que los niños que son alimentados con leche materna tienen un tránsito intestinal aumentado, o sea, vacían más rápido el estómago. Pero este vaciamiento va a disminuir con la prematurez, si hay reflujo gastroesofágico, si hay síndrome de dificultad respiratoria, si son niños cardiópatas o si están recibiendo en la alimentación ácidos grasos de cadena larga. Y en realidad en el vaciamiento no tiene ningún efecto la osmolalidad y la postura del niño. La postura sí va a tener efecto en hasta dónde les llega el reflujo, pero digamos no en el vaciamiento en sí. En relación a la absorción intramuscular, están los factores físico-químicos del medicamento, que de preferencia debe ser hidrosoluble a un pH fisiológico, y el flujo sanguíneo en el sitio de aplicación. Aquí es también muy importante señalar que la aplicación intramuscular la utilizamos mucho, por ejemplo, para vacunas, donde utilizamos el muslo anterior, pero los niños pueden recibir pequeños volúmenes. O sea, si realmente consideramos que un bebé necesita una administración parenteral, pues hay que considerar mejor ingresar, admitir a ese paciente y darle el medicamento por vía endovenosa en vez de andar picoteándolo, porque vean los volúmenes que se recomiendan, ¿no? Para la administración intramuscular. Antes del año y medio no se deben utilizar las nalguitas, porque aunque se vean algoncitos, es pura grasa y no hay músculo. Entonces se utiliza el muslo anterior y lo máximo que se puede aplicar es 1 mililitro. Entonces, pues eso no alcanza muchas veces si alguien quiere dar algo diferente a las vacunas, pues es un volumen que no es suficiente, ¿no? A medida que va avanzando la edad, podemos utilizar otros grupos musculares, ¿no? Y ya, digamos, los adolescentes prácticamente es igual que los adultos. Los niños, al tener la piel más delgadita, un estrato córneo con menor número de capas de células, es una muy buena vía para absorción y para intoxicación. La absorción percutánea va a depender del grado de hidratación de la piel, del grosor de la piel y de la proporción entre la superficie corporal y peso corporal, que es mayor en los niños, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les muestro el espesor total de la piel. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver a un recién nacido o un prematurito, se les ve una piel súper finita, súper delicadita. Y va engrosándose a medida que crecen. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tipo de crema, con el tipo de antiséptico que se utiliza y demás. En relación a la distribución de los medicamentos, hay grandes cambios en el agua extracelular. El agua intracelular se mantiene más o menos alrededor del 40% a lo largo de la vida. Y el agua corporal total, digamos en peso, digamos es 79%, 80% del peso en un recién nacido es agua. Y esto puede ir hasta 90% del peso en un recién nacido prematuro extremo, los llamamos bebés de agua. Y en un adulto es ya alrededor del 60%. Y estos cambios son sobre todo dados por el agua extracelular. Por esta razón, digamos, los niños son muy susceptibles a deshidratación. Con un vómito y 3 evacuaciones diarreicas se pueden deshidratar muy rápidamente, ¿no? Esta es la comparación del porcentaje del agua total en relación al peso en un feto, en un recién nacido y en un adulto. En un feto de 8 semanas pues, prácticamente son agua, 98%. En un recién nacido es 80% y en un adulto es 60%.
la relación entre el espacio corporal extracelular y el intracelular es 40-40 y en un adulto 20-40. Es lo que les explicaba hace un momentito. Y en relación al volumen plasmático, pues también va cambiando. Un recién nacido de término es más o menos 80 mililitros por kilo y en un adulto es 60 mililitros por kilo. Entonces, de eso depende también del volumen plasmático, incluso depende hasta qué volumen le podemos tomar a un niño para medir, no sé, una biometría o niveles de medicamentos, o cuando estamos haciendo estudios de farma, el número de muestras y el volumen, pues es bien diferente en un niño que en un adulto. En un niño no podemos hacer perfiles farmacocinéticos de 12 muestras, ¿no? Porque tienen, digamos, por el volumen circulante y todo esto que les puede impactar. En relación al peso relativo de los diferentes órganos y tejidos en función de la edad, ya les había mencionado que el cerebro y la cabeza les crece muchísimo en los primeros 5 años. Cuando un niño nace, 12% de su peso corporal es el cerebro y en un adulto es el 2%. De hecho, en los primeros años de vida, en los primeros 4 o 5 años de vida, si un niño se cae, nada más por peso de la cabeza es muy probable que se golpee la cabeza. Y también en los primeros años de vida hay que estar muy atentos a los efectos neurológicos de los medicamentos. También, digamos, el hígado es grande en relación al peso, pero, por ejemplo, vean el músculo, ¿no? Es solo 25% en un niño a término y 40% del peso en un adulto. Entonces, estas diferencias en pesos relativos de los órganos, pues también nos dan una idea de cómo se van a ir distribuyendo. Además tenemos que hay diferencias en la unión a proteínas. Es muy común que los niños durante el primer mes tengan una leve hiperbilirrubinemia, ¿no? Y hay desplazamiento de los fármacos de los sitios de unión por la bilirrubina, porque la bilirrubina compite con estos medicamentos. Además, hay diferentes propiedades de unión entre la albúmina fetal y la de adulto. Los niños tienen un pH sanguíneo discretamente más ácido que los adultos y tienen menor proporción de ácidos grasos libres. En relación al metabolismo, ¿no?, y a la biotransformación, tenemos las reacciones que son de fase 1, las no sintéticas, que son la oxidación, reducción, hidrólisis e hidroxilación, ¿no? Las de oxidación, muchas de estas están dadas en gran medida por este complejo de citocromo P450, y están las reacciones fase 2, que son las sintéticas, que incluyen la conjugación con diversos ligandos como glicina, glucurónido, sulfato y glutamina. Sabemos que hay cambios en el tipo de citocromo que se va a expresar con la edad. Por ejemplo, los niños recién nacidos expresan muy poquito CYP1A2, ¿no? Y a medida que van creciendo, van aumentando la cantidad de este citocromo. Y lo que más expresan es CYP1A7, ¿no? Y esto va a influir mucho en el metabolismo, en la vida media y en el tipo de metabolitos que se generen, porque algunos de los metabolitos pueden ser metabolitos activos o metabolitos tóxicos. En esta tabla se enlistan algunos cambios en la vida media de medicamentos que se dan durante el desarrollo y que se deben de considerar a la hora de prescribir los medicamentos. Entonces se puede ver que sí hay, digamos, diferencia, ¿no?, entre los recién nacidos y los adultos, ¿no? Desgraciadamente muchos de los medicamentos cuando salen al mercado no tienen estudios hechos en pediatría, entonces
si no salen al mercado ya con algún estudio pediátrico, pues toca aprender a la mala, ¿no? Estos son, digamos, los cambios en el desarrollo que pueden afectar el perfil farmacocinético en niños y en adultos, ¿no? De lo que ya les he estado mencionando son el pH gástrico, ¿no? Que los adultos tienen mayor capacidad de secreción ácida, el tipo de vaciamiento gástrico, ¿no? Los niños que son alimentados al seno materno lo tienen más rápido, ¿no? Cómo están el CYP3A4 intestinal, los diferentes transformadores y los metabolismos, el metabolismo de diferentes, en diferentes tejidos. En relación a los transportadores, sabemos que son proteínas de membrana que están relacionadas con la absorción y distribución de diferentes fármacos y facilitan el movimiento de compuestos que son importantes a través de la membrana, son importantísimos para la distribución tisular. En estos transportadores sabemos que hay variantes genéticas que pueden impactar en la respuesta y seguridad a medicamentos, y lo cierto es que tenemos muy pocos estudios que ven estos cambios en pediatría, pero estos son algunos de estos ejemplos de transportadores y sobre qué medicamentos impactan. Por ejemplo, yo que soy nefróloga pediatra, la glicoproteína P pues, influye muchísimo en el manejo de algunos inmunosupresores, ¿no? De ciclosporina, tacrolimus, esteroides, del Tamiflu, del nifedipino y así, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que dar ganciclovir o cisplatino, pues el OCT1 es súper importante, ¿no? Son transportadores que hay que considerar. En general, nosotros consideramos que la ventana terapéutica, es decir, la distancia que hay entre el efecto mínimo buscado y el efecto máximo tolerado, esta ventana terapéutica es muchísimo más estrecha en pediatría que en los adultos, ¿no? Entonces, estos son algunos medicamentos, ejemplos de algunos medicamentos que tienen diferente manejo en niños y que en los adultos y cuáles son los efectos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de antidepresivos, pues los antidepresivos tricíclicos no son tan efectivos en niños porque implican el desarrollo, ¿no? El neurodesarrollo en el sistema de norepinefrina, ¿no? Hay algunos medicamentos que, por ejemplo, los niños son más sensibles, ¿no? A los anticoagulantes orales. De hecho, no nos gusta utilizar anticoagulantes orales en niños, ¿no? Hay otros que pueden aumentar la posibilidad de hacer de aumentar el rango QT, ¿no? Y tener mayores efectos cardiovasculares, ¿no? Que pueden dar incluso sustos, ¿no? O fallecimientos, ¿no? En relación a la función renal, también sabemos que va cambiando mucho a medida que crece el individuo. Las nefronas se forman hasta la semana 34, haya o no nacido el niño, ¿no? Y el número de nefronas está muy relacionado con el peso al nacer. Sabemos que el grosor de la membrana basal del glomérulo es muchísimo menor en un recién nacido que en un adulto. El volumen urinario también es menor. La creatinina, que es lo que usamos para ver la tasa de filtración glomerular, que depende de músculo, pues es mucho menor en un neonato que en un adulto, ¿no?
y la capacidad de concentración urinaria, que depende también mucho, digamos, de la concentración de urea en la médula renal y del largo del asa de Henle, es menor en los niños pequeños que en los adultos. Digamos que se alcanza la capacidad de concentración del adulto alrededor de los 3 años. Pero los riñones siguen creciendo. Uno nace con riñones de más o menos 4 centímetros y se alcanzan un tamaño de 12 centímetros durante la adolescencia. También hay diferencias en el flujo plasmático renal, simplemente en el gasto cardíaco y en la tasa de filtración glomerular. Entonces, esto de la tasa de filtración glomerular es un problema cuando queremos buscar enfermedad renal en etapas tempranas, en el primer año de la vida. Pues los niños pueden tener una tasa de filtración glomerular disminuida y vemos que van aumentando a medida que crecen. Lo que sí es que a los 3 años deben de tener la tasa de filtración glomerular que tienen los adultos. En relación a la administración de fármacos, ya les había mencionado que los niños pueden requerir fracciones de las preparaciones farmacéuticas y este cálculo de cuánto le toca ya introduce una fuente de error. Que no tenemos formulaciones farmacéuticas especiales en pediatría y hay incluso medicamentos que utilizamos en terapias intensivas en forma intravenosa, pero si el medicamento no viene diluido o en un volumen especial para estos chiquitos, pues a veces el simple hecho de la dilución del medicamento y lo que se tiene que pasar en la línea de la venoclisis, pues es un problema ese manejo del volumen para un niño de ese tamañito. Y está todo este asunto de la seguridad de los ingredientes inertes. Sabemos que pues más de la mitad de los medicamentos no tienen estudios pediátricos al salir del mercado. Es muy común que utilicemos medicamentos fuera de etiqueta, pues ante la desesperación, digo, porque, o a veces, por ejemplo, el sildenafil que se utiliza para hipertensión pulmonar, pues no tenía estudios pediátricos, se aprende porque hay que usarlo, ¿no? Y los niños tienen 3 veces más eventos adversos que los adultos y las consecuencias del uso de medicamentos pues, pueden tener efectos a largo plazo porque estamos dando este tipo de sustancias en un organismo que está en desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos que se utilizan más en los niños, ¿no? En este estudio que salió publicado en JAMA en 2018, ellos van haciendo como análisis por periodos de tiempo. Entonces, evaluaron de 2011 a 2014 y lo compararon con 1999 a 2002, ¿no? Entonces, en este periodo de 2011 a 2014, casi 22% de los niños y adolescentes en esta encuesta nacional en Estados Unidos utilizaron algún medicamento en el mes previo. 8.5 de los niños y adolescentes utilizó más de 2 medicamentos. En general, el uso general disminuyó con el periodo del 99 al 2002 y lo que disminuyó fue el uso de antibióticos y de antihistamínicos. Y esto es porque yo creo que se ha hecho una campaña mundial para evitar el mal uso de los antibióticos, ¿no? Y de los antihistamínicos y de los medicamentos respiratorios. Sin embargo, en esta encuesta aumentó el uso de los hipotensores, lo cual va de la mano con el aumento de la obesidad infantil y de los antipsicóticos. También es todo un tema el uso de medicamentos antipsicóticos. No sé por qué ya no me cambia. ¿Sí me escuchan? Se me congeló. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. A ver, espérenme tantito. Déjenme ver qué pasó aquí porque... acá está. ¿Cómo elegir
esta es una pregunta que se hace uno mucho, ¿no? La dosis y la vía de administración apropiada para un niño en relación con un adulto. O sea, un niño no es un enano, ¿no? O sea, ya vimos que son bien diferentes los niños que los adultos. La dosis según la edad parece razonable y es fácil de utilizar en la práctica clínica, pero asume que los cambios en la biodisponibilidad siempre son consistentes con la edad, pero ya vimos que no, o sea, no necesariamente van de la mano, es muy diferente el cambio neurológico que el cambio en el tejido sexual, entonces en realidad es algo impreciso y no considera las alteraciones que pueden darse por cambios en crecimiento y desarrollo como sobrepeso, obesidad y desnutrición. Está también, hay medicamentos que se dan por superficie corporal, porque muchos procesos fisiológicos en mamíferos son constantes cuando se expresan por unidad de superficie corporal, ¿no? Y esto ya se ha descrito, ¿no? Que hay correlación entre la concentración de algunos fármacos con las dosis calculadas de superficie corporal. Y también está el ajuste por peso, que es más simple que andar calculando superficie corporal, que además hay varias fórmulas para el cálculo de la superficie corporal. El peso aumenta con la edad, pero varios parámetros farmacocinéticos, si los normalizamos por peso, pueden variar en función de la edad. Para muchos fármacos, la depuración, si se normaliza por peso, excede digamos, la que se obtiene en los adultos. Entonces, este sería el ajuste, ¿no? Si es por peso del niño y cuánto sería en el peso adulto, y si es por superficie corporal del peso niño, peso adulto por 0.7, ¿no? Es muy importante entonces considerar el volumen de distribución, porque los compuestos con poco volumen de distribución se distribuyen en el líquido extracelular, pero el líquido extracelular correlaciona con la superficie corporal del niño. Entonces, los que tienen un volumen de distribución mayor de 0.6, algunos de los hidrofílicos y todos los hidrofóbicos, que se van a ir directo, o sea, al núcleo, ¿no? Que se fijan extensamente en tejidos en forma intracelular, es mejor una dosis basada en peso. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos si me da tiempo, de los estudios que hemos hecho en niños. Yo me dedico a la nefrología y hablando de las enfermedades de riñón pediátricas, las causas de enfermedad renal son muy diferentes en niños que en los adultos. En niños la diabetes e hipertensión es lo más común, mientras que en los niños las alteraciones congénitas de riñón y de tracto urinario son la primera causa de enfermedad renal y después las glomerulopatías. En relación al sistema inmune, pues, también ya les mostré desde el principio cómo los niños tienen el sistema linfoide que es 200% más grande que el de los adultos, nada más en tamaño, ¿no? Las amígdalas, adenoides, timo, ¿no? Y tienen cambios en la presentación antigénica y diferente respuesta a estímulos para proliferación de células T. De hecho, los niños que se trasplantan antes de los 5 años son los que tienen la mejor sobrevida de injerto de todos los grupos de edad y en buena medida se piensa que es porque pueden tener mayor tolerancia. Pero los niños han estado menos expuestos a ciertos virus que pueden afectar la evolución del trasplante. Por ejemplo, muchos de ellos no han tenido contacto con citomegalovirus o con Epstein-Barr. Entonces, si agarran estos virus en el post-trasplante, pueden hacer infecciones más graves porque tienen que recibir inmunosupresión a largo plazo. Entonces, la sobrevida a 10 años de un trasplante de donante vivo es de 80% en los menores de 5 años, pero en los adolescentes es de 50%. Y se piensa que
mal desenlace en los adolescentes es por una falta de adherencia terapéutica, pero también hay quien ha planteado que pues todo este estímulo hormonal pues también cambia el manejo de los medicamentos. Ya les había dicho lo de la farmacocinética y acceso a medicamentos y el gran problema que tenemos con las formulaciones que ocasiona que tengamos fallas en la dosificación. Los receptores de un riñón reciben regímenes, o sea, combinaciones de medicamentos inmunosupresores. Todos los medicamentos inmunosupresores son de estrecho índice terapéutico en el mundo, excepto en México, donde la norma está a 177, los metió en algo que se llama dosis crítica en vez de estrecho índice terapéutico y eso impacta en la aprobación y cómo se aprueban los genéricos. Y el monitoreo terapéutico de los inmunosupresores no es suficiente para garantizar el éxito a largo plazo y pues estos son medicamentos muy costosos. Este estudio fue la tesis de doctorado de Carlos Orlando. Él evaluó, digamos, la biodisponibilidad del Limustine con respecto a otras formulaciones en niños, ¿no? De tacrolimus comparó Limustine contra Prograf y incluyó a 9 niños que recibían este genérico de tacrolimus que se llama Limustine, lo comparó contra el Prograf. En realidad no tuvimos mucha diferencia digamos, entre un grupo y otro, salvo que los pacientes que estaban recibiendo Limustine eran niños mayores, ¿no? Y de mayor peso, ¿no? Les hicimos lo del genotipo de CYP3A5 que influye mucho en el manejo de tacrolimus y no hubo diferencia en la prevalencia de genotipo. Lo que sí vimos es que los tubitos abiertos son el Prograf y los tubitos cerrados son el Limustine, pues que los que tomaban el Prograf sí hacían una curva, ¿no? Grande de contratiempo de tacrolimus y los de Limustine, aunque tenían los niveles en valle similares, pues no hacían el pico, ¿no? Y esto cuando lo vemos, digamos, en área bajo la curva de concentración plasmática contratiempo, solita o, digamos, corregida sobre la dosis recibida, pues hay una diferencia estadísticamente significativa, pero no tuvimos diferencia en los niveles en valle, ¿no? Y la diferencia, si analizamos por tipo de genotipo de CYP3A5, se mantuvo esta diferencia observada entre formulaciones. Ya después se dedicó, hizo este estudio para ver la disolución de las grajeas de tacrolimus y lo que se vio es que las de Limustine eran muy duras y entonces por eso pues como que teníamos la misma concentración en valle, pero no tenían la disolución completa, aunque la grajea sí tenía la cantidad que decía decir. Entonces, esta formulación tiene diferente perfil de disolución y con este estudio concluimos que el Limustine no es una formulación apropiada para el uso pediátrico. Como tenemos mucha presión para el uso de genéricos, pues creemos que sí hay que utilizar medicamentos genéricos, pero que demuestren que son similares al innovador y que puedan realmente utilizarse en niños, ¿no? Este es otro trabajo donde vimos el genotipo de CYP3A5 y el tiempo en alcanzar los niveles terapéuticos en niños con trasplante de riñón. Un estudio prospectivo en niños que recibieron trasplante de riñón y que recibieron una dosis inicial de 10 para ajustar niveles terapéuticos entre 7 y 10, que es lo que se necesita, digamos,
en los primeros 3 meses de trasplante. Entonces, evaluamos los estudios a la semana 1 y 4 después del trasplante. Tuvimos de los 42 pacientes, la mitad expresaron CYP3A5 y la mitad no expresaron esta enzima que ayuda a metabolizar el tacrolimus. Y digamos, por fuente de injerto, por causa de enfermedad renal y riesgo de CMV, no tuvimos ninguna diferencia. Lo que sí fue muy evidente es que la dosis de tacrolimus, ya para el mes, pues evidentemente los que expresan la enzima y metabolizan más rápido el medicamento, pues necesitaron el doble de la dosis. En la primera semana no hubo diferencia, pero para el mes ya había diferencia. Y en los niveles en valle ya había diferencias desde la semana. Los que expresan la enzima tienen los niveles más bajos y aún aunque se les haya duplicado la dosis, siguen más bajos que los que no expresan la enzima. No, en este tiempo corto no no vimos cambios en la creatinina ni en la tasa de filtración glomerular, pero pues es de esperar que si un niño no tiene una buena inmunosupresión, pues pueda estar más expuesto a desarrollar rechazo del injerto en los meses siguientes, ¿no? Esto es el tiempo post-trasplante y la dosis de tacrolimus. Entonces, aquí lo que se ve es el esfuerzo del clínico, ¿no? En ir subiendo, ¿no? Semana con semana, ajustando la dosis, ¿no? Mientras que los que no expresan, pues prácticamente mantienen la dosis. Y esto es, digamos, si ponemos la raya de los niveles terapéuticos en 7, ¿no? Muchos de los que expresan la enzima están por debajo y con eso estarían haciendo riesgo de rechazo. Tenemos un estudio prospectivo en donde se están ahora asignando las dosis según genotipo y ya estamos en análisis, pero no les presenté esos datos, pero el genotipo sí impacta. Entonces, lo ideal sería tener el genotipo antes del trasplante para asignar las dosis según genotipo, ¿no? Entonces, porque, digamos, al mes de trasplante, casi la mitad de los que expresan esta enzima tienen los niveles arriba de 7 nanogramos. Esto es un estudio del polimorfismo y de tacrolimus, de un análisis poblacional considerando el polimorfismo. Y lo que vimos aquí es que este polimorfismo y la marca del medicamento, más que la edad, la hemoglobina, o la albúmina, o el tipo de trasplante, o la fuente del injerto, los dos determinantes de los niveles de tacrolimus fueron este polimorfismo de CYP3A5 y la marca, ¿no? Pues yo creo que les iba a platicar un poquito de nefrotoxicidad, pero por razones de tiempo lo voy a dejar aquí. Tenemos algunos estudios de toxicidad en pacientes oncológicos y que reciben cisplatino, y lo que hemos encontrado es que los niños que hacen nefrotoxicidad impacta el crecimiento, porque como la nefrotoxicidad se caracteriza por nefropatías perdedoras de sales, pierden mucho magnesio y fosfatos, pues son pequeños que no crecen bien. En cambio, los que no hacen nefrotoxicidad crecen bien, ¿no? Y parece ser que también está dado esta nefrotoxicidad en parte por la dosis, pero también por, digamos, los transportadores, sobre todo el OCT1. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Ahí veo que está levantada la mano de Saraí. Adelante. Doctora, hablaba sobre el volumen de distribución y bueno, en la
Bueno, en la clase pasada vimos que también dependía mucho del agua corporal total. Entonces, en un niño, supongo que el volumen de distribución generalmente es alto. Sí, depende, el volumen de distribución va a depender también de las características de tu medicamento, de si es hidrosoluble o si es liposoluble, ¿no? Porque el agua, digamos, si es para un medicamento hidrosoluble, si es un volumen de distribución es alto, pero si es hidrofóbico, pues ese más bien se va hacia grasa o intracelular, ¿no? Ujú. Gracias. No. En relación al uso de los medicamentos, en niños utilizamos mucho pues guías de dosificación, porque como hay medicamentos que se dan por kilo o por superficie corporal, entonces tenemos como mataburros, ¿no? Paquetomos o manualitos que nos ayudan a la prescripción y ya muchos de estos están en aplicaciones para teléfonos inteligentes. Y yo sí creo que lo más importante es siempre verificar que la dosis y el intervalo de dosificación de lo que estamos prescribiendo sea correcto. Y también, por supuesto, que no haya interacciones. Cuando son niños que reciben más de un medicamento, pues checar esto de las interacciones medicamentosas, ¿no? Que también es bien importante. En niños muy pequeños también es importante considerar los volúmenes en los que se va a diluir el medicamento y la velocidad de infusión. Hay medicamentos que si uno los infunde despacito, son menos tóxicos que si da el bolo, ¿no? No sé si haya más preguntas o comentarios. Me da mucha pena, pero están pasando. Tengo un coloquio de los alumnos de posgrado. Yo le agradezco muchísimo que nos haya dado de su tiempo, doctora, y lo que puedo hacer es retomar las inquietudes del grupo y si me hace, cuando tenga la facilidad de contestarla, para tampoco retenerla mucho tiempo, en este sentido, no sé qué le parece. Me parece muy bien. Muchas gracias, mucho gusto y esperemos que pronto podamos salir de esta interacción por Zoom, que siempre es mejor tenerlos enfrente, ¿no? Agradezco muchísimo su presencia, maestra, doctora Mara Medeiros. Siempre es un placer escucharla, ¿no? Gracias Muy buena tarde. Hasta luego. por aceptar la ponencia. Hasta luego, doctora. Yo así como comentario, ¿no? Pues lo que se nos debe llevar así como una sola frase es: no podemos pensar que el niño es un adulto chiquito, ¿no? Y que si un adulto de 70 kilos le damos una dosis, hacemos regla de 3 para darle a un niño, ¿no? Es como muy diferente. Entonces siempre cotejar estas dosis, ¿no? Como nos indica, no sé, yo creo que lo más práctico es cotejar las dosis para la edad, para la condición que tiene el niño, ¿no? No podemos generalizar. El conocimiento de la pediatría es súper amplio, pues es como varias medicinas internas, ¿no? A veces vemos como que los médicos con más gusto por el estudio se van a medicina interna, pues el campo de estudio de la pediatría es mucho más amplio y bueno, ahorita vemos esta parte con la interacción de pues lo que es la pediatría, ¿no? De la farmacología y la pediatría, esta interacción. Bueno, por favor pongan sus preguntas en el aula, ¿no? Y con gusto yo se los paso a la profesora. Y bueno, va a estar la presentación para que puedan ver con detenimiento algunos de los puntos que yo creo que son muy, muy importantes ahí, ¿no? Vaya, quien necesite también, ahorita doy la palabra, quien necesite asesor, pues por favor también hágamelo saber, ya asigné un asesor, quien necesite asesor, hágamelo saber. Adelante, Andrea. Hola, buenas tardes, creo ya. Es que yo comenté ayer que no podía ver el video de la clase de ayer en la tarde porque cuando le doy clic al link me dice que es un error y no me deja verlo. Entonces, no sé si
puedan volver a subirlo o algo así para que lo ¿Ya pueda lo ver. checaste hoy ya está, ya lo checaste. Porque yo le di clic y entré. Si no te paso el link directamente, ¿no? Yo le vuelvo a checar y si no me dices y te mando el link directamente porque yo le di clic y entré. Entonces no sé si alguien más ha tenido ese problema. Vale, muchas gracias. Gracias. Entonces aquí podemos dejar la grabación.